El pasado domingo 13 de noviembre del año 2022 se conmemoró el tercer aniversario luctuoso en memoria del señor licenciado don Guillermo Cosío Vidaurri, exgobernador constitucional del estado de Jalisco, un hombre del que no solamente recordamos su visión de estado al frente de la administración pública estatal, sino sus valores que siempre practicó e hizo suyos a lo largo de su vida, como su amistad incondicional a carta cabal, su consejo siempre sabio y su humildad para recibir y aconsejar a todo aquel que le buscaba en busca de un poco de su sabiduría. A 3 años de haber trascendido, su guía hace falta. Por eso sus amigos nos unimos en una sola voz para honrar su vida y agradecer su amistad siempre incondicional. Y además agradecer a Dios por todos los años que lo dejó entre nosotros. Y en una sola voz decimos que viva don Guillermo Cosío Vidaurri. ¡Que viva don Guillermo Cosío Vidaurri! Con mucho gusto hemos preparado un homenaje en torno a la vida y obra del licenciado don Guillermo Cosío Vidaurri. A continuación escucharemos las voces de sus más entrañables amigos. Escuchemos la voz y el mensaje a cargo del señor licenciado don Carlos Rivera Cebes, ex gobernador constitucional del estado de Jalisco y gran amigo del licenciado Cosío Vidaurri. Estimado Eric, con mucho gusto te participo que mi familia y yo estamos siempre recordando con mucho cariño al licenciado Guillermo Cosío Vidaurri. Primero porque fue un gran amigo de mi padre, don Carlos Rivera Castrejón, y segundo porque el licenciado Cosío fue el que me dio la primera oportunidad para participar dentro de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, cuando lo nombraron a él delegado del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido en el estado de Yucatán para coordinar la campaña política a la presidencia de la República del licenciado Luis Echeverría Álvarez. Y fui con él como subdelegado del Comité Ejecutivo Nacional en el estado de Yucatán. Desde entonces hicimos un recorrido juntos por muchos años de la vida política de nuestro estado, de nuestro país y de nuestro partido. Por eso y por ese gran apoyo que recibí de él, siempre seré una persona agradecida con él y siempre tendré una gran amistad con sus hijos y todos sus familiares. En estos 3 años que haya fallecido, lo extrañamos los priistas y vamos a seguir honrando los que somos sus amigos, su memoria. Gracias por darnos la oportunidad, Eric. Saludos a todos tus amigos. En este gran testimonio de gratitud, también escuchamos la voz del licenciado Raúl Juárez Valencia, ex senador de la República y gran amigo del licenciado Cosío. Hola, me da mucho gusto saludarlos a través de este conducto a una solicitud de mi amigo Eric Palacios, quien me pide externar algunas palabras en torno al licenciado Guillermo Cosío Vidaurri. Don Guillermo, el don, es un título que su servidor otorga a la gente que respeto, que admiro por sus conocimientos, por su bondad, por su experiencia y vivencia dentro de lo que vino siendo su desenvolvimiento en la sociedad. Bueno, pues a él tuve la oportunidad de conocerlo a través cuando era presidente municipal y servidor dirigente juvenil, solicitándole que me diera una autorización en el Parque Agua Azul para llevar a cabo una exposición de los jóvenes y las drogas. Posteriormente, como orador que fui en su campaña de candidato a diputado federal por el primer distrito en la Ciudad de México con los cargos de dirigencia nacional, que me invitaba por ahí a desayunar, y luego pues fuimos entrelazándonos en las mismas actividades en torno a nuestro instituto político. Llegó a ser candidato al gobierno del estado. Su servidor participó muy de cerca durante el desarrollo de la misma campaña. Ya de gobernador también tuve la fortuna de estar al frente de institución política del cual estaba muy pendiente porque amaba a nuestro partido, y bueno, pues siempre fue un hombre que me entregó su amistad hasta el término de su vida. Es lo que puedo decir, Eri, en torno a don Guillermo. Ahora toca el turno de escuchar a nuestro amigo Eliezer Ayala Rodríguez, dirigente estatal de la CNC en Jalisco, exdiputado local y federal, con la venia del entonces gobernador don Guillermo Cosío Vidaurri. Escuchemos su testimonio. Al licenciado Cosío
yo no lo conocía cuando él fue candidato. Yo era secretario de Acción Agraria de la Liga y llegué con el ingeniero Ramiro Hernández. Sin embargo, yo buscaba ser candidato a alcalde de Degollado. Entonces el licenciado Cosío me pidió que lo acompañara a la gira que realizó, iniciando en Degollado a Totonilco, Ayotlán, primero, luego a Totonilco, Tototlán y Zapotlanejo. Lo acompañé hasta Totonilco y no me dijo nada. Yo buscaba ser alcalde y traía todo para ser alcalde. Al siguiente día de la gira, en todos los noticieros de la prensa que él traía, salió el discurso que yo pronuncié en Degollado. Creo que eso fue lo que lo motivó y lo convenció. Bueno, más adelantito, en unos días, empezaron a salir los movimientos para diputados y sin buscarla yo, pues apareció en la prensa que yo era candidato a diputado por el 15, en ese entonces 8, de la Barca, y me pidió mi secretaria que le habían hablado que me fuera a Jocotepec, que el licenciado Cosío quería hablar conmigo. Acudí con él y nada más me dijo Eliezer, vaya, póngase de acuerdo con Óscar de la Torre, que era el presidente del PRI. Con el presidente del PRI, ya me dijo que ocupaba y me fui a hacer la campaña. Ganamos la elección, mantuve una relación muy estrecha, me apoyó mucho el gobernador Cosío y me propuso que jugara para la federal y yo lo acepté. Un día en una gira del licenciado Colosio por Atotonilco el Alto, me fui yo con él de Atotonilco a San José de Gracia, municipio de Tepatitlán. Iba Colosio, el licenciado Cosío y tu servidor y el presidente de Atotonilco, que era Carlos Padilla. Y Colosio le pidió el distrito 8, hoy 15, para Gustavo Gordillo de Anda, que era el subsecretario de Agricultura a nivel nacional. Y discutieron el licenciado Cosío y el licenciado Colosio en torno a esa candidatura, y ahí el licenciado Cosío le dijo pues que yo era el candidato de la CNC y de él para diputado federal de ese distrito. Al final se acordó que íbamos a ir a una consulta a la base, pero bueno, Gustavo Gordillo no se animó a contender contra mí y al último yo fui el único candidato registrado a diputado federal, elección que gané holgadamente, gané todas las casillas del distrito y gané sin ningún problema. Después, pues se venía el cambio de lo de la liga, pero el licenciado Cosío nos pidió a Bernardo Gutiérrez y a mí, que éramos diputados federales, pues que el presidente nos necesitaba en México y nos fuéramos a cumplir con nuestra responsabilidad a México y le entregáramos la CNC, y ahí fue cuando nombró a Néstor Arana como interino. Ahora toca el turno de escuchar el testimonio de un gran ser humano, el doctorante Javier Contreras Gutiérrez, expresidente del PRI en Guadalajara y también exregidor, quien compartió muchas experiencias y anécdotas con el licenciado Cosío. Escuchemos. Don Guillermo Cosío Vidaurri, un gran hombre, vertical, leal, de una sola pieza y congruente hasta el último día de su vida. Ese es el gran legado al priismo y a la sociedad en general del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, el hombre orgullo de mi barrio, de la Capilla de Jesús, amigo de siempre, de toda mi familia. Siempre fue parte de ella y nosotros parte de él. Hoy, con enorme emoción, expreso mi máxima gratitud, mi gratitud permanente por haber sido don Guillermo un ejemplo e inspiración en mi carrera política y profesional como abogado. Hacen falta sus consejos, su orientación, las enseñanzas cotidianas de un extraordinario jurista, de un extraordinario político,
de un hombre de Estado, de un visionario, de un hombre que creía y actuaba respetando las normas éticas y jurídicas de la política. Reitero, un hombre de Estado, un hombre con una gran vocación de servicio para todos. Se le extraña, don Guillermo. Un abrazo fuerte. Y don Guillermo Cosío Vidaurri, además de lo que comenté, de un jurista excepcional, un político extraordinario, un gran funcionario público, un notario excepcional y hombre de Estado, además un gran profesor universitario, pero sobre todo, reitero, una persona de gran calidad humana. En este homenaje, la voz de las damas no puede faltar, porque don Guillermo siempre creyó firmemente en el talento de la mujer. Escuchemos ahora la voz de la activista y política, la maestra Mayrel Bueno Rocha. El gobernador Guillermo Cosío Vidaurri es atemporal. Vivimos su tiempo y ahora él vive el nuestro, en la necesidad de políticos como él, hombre de palabra, de memoria, atento y grande en todas las estaturas. Anhelamos su puntualidad, esa puntualidad asertiva que la política carece. Hay seres que llegan para quedarse. En algún momento yo no supe a quién entregar un informe de mis actividades sociales. Ahora quiero hablar de mí. Yo que no soy nadie. Encontré a don Guillermo en un evento solo. Y solo porque él llegó a la hora citada. Los demás, como siempre. Pasó un mes del hecho y presidencia de mi partido me pide recoger un sobre dirigido a mí. Mi sorpresa, una cuartilla que expresaba siguiera sirviendo a mi causa y la sociedad en general. Lo busqué para agradecerle y me entregó un libro sobre Juárez, sellado como documento de acervo de su biblioteca personal. Yo, honrada. De niña lo vi, le aprendí y lo seguí. Crecí, lo vi, le aprendí y hoy no pienso dejarlo ir. Don Guillermo grande como siempre. Cuando trasciendes siendo una gran persona, sin duda alguna tu recuerdo y legado se eternizan por siempre. Esta es una muestra de el gran aprecio que sembró entre sus amigos el licenciado Cosío Vidaurri. Es el turno ahora de escuchar al ingeniero José Luis Moreno Rojas. Estimado amigo Eric Brandon, licenciado, te agradezco el honor de permitirme esbozar lo que fue don Guillermo Cosío. Don Guillermo Cosío Vidaurri fue un jalisciense que puso en alto el nombre de Jalisco y de México. Desempeñó trabajos por todo el país y en los lugares que estuvo siempre dejó amigos y se acordaba del nombre de todos y de todos los lugares donde había estado. En alguna reunión que me tocó estar con él, llegó una persona y se presentó: soy fulanito de tal lugar. Dijo: ah, sí, por sus apellidos debes de ser familiar de don fulanito que tenía este negocio, y se sabía de memoria todo, como que estuviera ahí. Y en todos los lugares que estaba dejaba grandes amigos. A lo largo de su carrera política fue diputado local, federal, presidente municipal de Guadalajara, oficial mayor de la Reforma Agraria, director del sistema Metro de la Ciudad de México, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, también fue presidente del PRI de la Ciudad de México, gobernador de Jalisco, por supuesto, embajador de México en Guatemala, entre muchas más responsabilidades que tuvo a lo largo de su vida. Un hombre dotado de una extraordinaria memoria, que mis compañeros de generación y yo tuvimos la suerte de que nos distinguiera con su valiosa amistad. Y cuando alguien
algún amigo o a través de alguien buscaba acercarse y pedirle un favor, don Guillermo nunca dudaba en ayudarte y ayudar a la gente que le pedía favores. Políticos de esa calidad son los que requiere este país, este estado, para salir adelante. Te agradezco la oportunidad, mi estimado licenciado. Te mando un abrazo. Como hemos visto a lo largo de este homenaje, la cualidad más grande de don Guillermo Cosío como ser humano fue el saber hacer amistades, conservarlas y además guiarnos por un buen camino. Escuchemos ahora la voz del doctor Juan Manuel Estrada Juárez. Hablar de Guillermo Cosío es hablar de historia de Jalisco. Hablar de Guillermo Cosío es hablar del amigo, del compadre, del funcionario público incansable que toda su vida se dedicó a servir a México y servir a Jalisco. A estos 3 años de su fallecimiento, como amigo, sentimos un dolor inmenso. Nos hace falta Guillermo Cosío. Sin duda alguna, el valor más importante que practicó don Guillermo Cosío a lo largo de su vida fue la amistad incondicional. A continuación, daré lectura a un sentido mensaje de parte del doctor Germán López Guillén, un gran médico, pero sobre todo un gran amigo del licenciado Cosío a través de los años. Y dice así: don Guillermo Cosío Vidaurri, una gran persona, padre, esposo, gran ser humano, sencillo, con quien tuve la fortuna de convivir desde que estuvo él en la ciudad de Ameca, dejando entrañables amigos, siendo uno de ellos mi padre. Posteriormente en Guadalajara, un gran político, ayudando siempre a la gente, formando una gran familia, con la cual tengo la fortuna de convivir casi con todos sus hijos. Por eso se le extraña, pero sabiendo que hoy está al lado de su inseparable esposa, doña Idolina Cosío de Gaona. Este es el mensaje, estimados amigos, del doctor Germán López Guillén, un gran amigo del licenciado Cosío. Como periodista he tenido la fortuna de analizar la vida y obra del licenciado don Guillermo Cosío Vidaurri en distintas aristas, desde su juventud y toda su formación hasta llegar a ser el gran político y ser humano que fue. Pero en esta ocasión quiero recordarlo por el gran ejemplo que en lo personal me dejó para ser un joven que el día de hoy lucha por distintas causas sociales, como él lo hizo a través de muchos años y sobre todo a lo largo de su vida política. Para mí, el hablar de don Guillermo es hablar de un hombre siempre pulcro, hablar de un hombre siempre educado y con todas las atenciones cuando te le acercabas, así fuera para saludarlo o pedirle consejo, siempre estaba dispuesto y te recibía con una enorme sonrisa, diciendo en qué te puedo servir. Así recuerdo al hombre que dejó una huella imborrable en sus amigos, del que hoy estamos recordando. Hasta el cielo, muchísimas gracias, don Guillermo. A 3 años de su fallecimiento, hablar del licenciado don Guillermo Cosío Vidaurri no solo es referente de un buen gobernante, sino de un hombre que más allá de su huella como gobernante, fue un gran ser humano. Un hombre que sin importar edad, siempre tuvo un consejo y una palabra sabia para compartir. Este fue mi caso, pues siendo yo un joven, en alguna de mis responsabilidades por allá en el año 2016, como dirigente del tema de inclusión y discapacidad, lo busqué con la ilusión de conocerlo y no dudó en darme una cita. Y así fue como un 12 de septiembre me recibió a mí y a 2 jóvenes que en ese momento eran parte de mi equipo de trabajo. Nos aconsejó, pero sobre todo desde aquel momento me distinguió con su amistad. Después, en alguna otra ocasión, tuve la oportunidad de reunirme de nuevo en su notaría, donde siempre me brindó consejos y fue un hombre excepcional. Es por eso que como periodista me da mucho gusto que hoy su memoria siga vigente, porque son esos ejemplos los que necesitamos como sociedad. Un fuerte abrazo hasta el cielo, estimado don Guillermo. Dios lo bendiga. A sus amigos le recordamos con aprecio y respeto. Gracias. Esto es una entrega especial para el periódico Tonalá de hoy de su columna Periodismo con Inclusión. En este micrófono, su servidor Eric Palacios. Esto fue un homenaje para el amigo, para el servidor público, pero sobre todo para el gran ser humano Guillermo Cosío Vidaurri. Con cariño para toda su familia
de este humilde servidor y todos sus amigos. Muchas gracias.